Bueno, como les habíamos mencionado antes, Ramiro Nahuel Díaz está invitado porque gran parte, por no decir toda su investigación, o por lo menos lo que nosotras pudimos conocer desde las jornadas del Indómito, nos parece fascinante. Una, porque sus intereses transitan los márgenes y son los mismos márgenes que nos gustan a nosotras. Y dos, porque hay un laburo por recuperar lo perdido, por darle valor a lo difícil de encontrar, de valorizar aquello que por lo que sea quedó marginado, que a nosotros nos parece sumamente interesante. Así que no lo vamos a interrumpir y le vamos a dar plena libertad de hablar de lo que ha preparado para hoy. Bueno, muchísimas gracias. Hoy, a ver si puede compartir. Sí. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Bueno. Yo voy a estar hablando un poco del tema que me llevó un poco a empezar a investigar dentro, o a iniciarme en el tema de la investigación sobre el audiovisual. Yo, bueno, soy voluntario en el Museo del Cine. También trabajo el jazz latinoamericano, el jazz argentino en realidad, porque estoy en el archivo de Jorge López Ruiz. Los extremos, pero bueno. Y bueno, en un momento me empecé a obsesionar con los directos a video y particularmente por haber encontrado cierta película con el género pornográfico en Argentina y en particular lo que salió en VHS y un poquito en DVD también. Principalmente porque aparte de ser un género denostado y bastante olvidado, y que tiene pocos trabajos, hay los únicos 2 libros que hablan un poco de esto son el de Hernán Panesi, el de Porno Argento, y el de Kukari Pasic, Porno Nuestro, que salen ambos en 2015, en donde la industria, digamos, pornográfica estaba como ya en su último punto de auge. Y después de eso, en estos 10 años, como que no se volvió al tema. Entonces me parecía bien volver a eso y sumar a todo ese material que ya existe un poco de material visual sobre las películas, que es algo que los libros en particular no tienen. Entonces me parecía interesante eso. Pensar un poco en el VHS también como materialidad denostada también y olvidada un poco por la academia, no por los coleccionistas, porque sí hay mucho manejo y mucho uso, y mucho coleccionismo alrededor del VHS, y un poco la historización de estos formatos y de las distribuidoras, videoeditoras, y de los títulos que han salido corresponden a coleccionistas particulares y gente que es aficionada. Eh, este, pero bueno, es algo que me parece bien reivindicar. Primero que nada porque el VHS permite que hayan surgido un montón de producciones, en particular hay como un segundo paso dentro del porno que, ahí no sé si, ahí van pasando las... No, fíjate en la parte de presentación con diapositivas, ponía ver presentación, que me parece que ahí vas a poder pasarlo, porque ahora creo que lo que estamos viendo es tu pantalla. Por las dudas, fíjate en eso. Ahí está, ahí está. No. Ok. Ahí pasó, ahí lo podemos ver. Bárbaro. Un poco de esto que el porno empieza a explotar en base a lo barato que era no solamente la producción, todas películas filmadas en formatos magnéticos, ya sea VHS o Umatic, por ejemplo, o quizá ya un poquito más adelante el Betacam, permite que se den este tipo de producciones que en muchos casos son parodias de fenómenos existentes en ese momento. Por ejemplo, una parodia del Batman de Tim Burton, parodias de Terminator, parodias de fenómenos más clásicos, como no sé, puede ser la naranja mecánica. Y dentro de esto, Argentina empieza su propia producción, entrados los 90, gracias a bueno, el acceso a cámaras de video, a el abaratamiento de costos y todo eso. Entonces aparece acá una
primera producción, que si no la conocen las presento, que es la famosísima Tortugas Mutantes Pinjas de Víctor Maitland. ¿Quién fue Víctor Maitland? Primero que nada, fue un poco la cara más visible del porno argentino, fallecido hace ya creo que unos 2 o 3 años, y fue el que de alguna manera le da al porno el estatus de género un poco más legitimado por la cantidad de producciones que hizo. Empieza haciendo comedias picarescas, un poquito al estilo de la comedia sofovichesca, con Islas Alquila por Hora y Más Loco que un Crucero, que son pelis muy locas porque son comedias con actores como Federico Lupi o Raúl Taibo, y son bizarrísimas, ya por el hecho de que estén esos actores nada más. Y después, bueno, se empieza a dedicar particularmente al porno e inaugura su filmografía con la que hasta hace unos años se consideraba la primera película pornográfica en video, siempre hablando del video, de Argentina. Que bueno, acá es lo que me interesaba, hacer una historización un poco lo más completa posible y empezar desde el punto de partida. ¿Es en realidad la primera película? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en el libro de Panesi siempre se la cita como una peli del año 89, lo cual es un error porque las Tortugas Ninjas como fenómeno, y digo siempre pensando este tipo de producciones como explotación de algo en vigencia en ese momento, que también vamos a ver en otras películas de Maitland, que es algo que se repite. El fenómeno se da de las Tortugas Ninja acá en Argentina, se da desde finales del año 90, principios del 91, así que es imposible que la peli sea del 89. En cambio, la que sí sería la primera película que inaugura toda esta industria sería la parodia de, como pueden ver en pantalla, el Pitilín Colorado, parodia, por supuesto, del Chapulín Colorado. Que bueno, son películas que en su estética son muy similares, decorados muy baratos, disfraces muy baratos, el uso de antifaces o de disfraces para los actores masculinos como para encubrir la identidad, y siguen dejando muy desprotegidas también a las actrices femeninas. Digo, es algo que se da mucho en estas primeras películas, de que después a posterior se habla de pensar de cuidar las identidades, pero es algo que no se da con las actrices femeninas en ningún caso, porque incluso en películas de Maitland uno puede reconocer entre películas a las distintas actrices que participan. Y bueno, son dos joyas espectaculares, sobre todo las Tortugas Pinjas, que ya se estrena con un menemismo asentado, habla mucho de una común unión entre el gobierno argentino y el gobierno estadounidense, por una cuestión de que ellos son unos emisarios que vienen a Argentina a encontrar la cura para salvar al presidente de Estados Unidos, porque se contagió de un virus que hace que todo hombre que eyacule muera. Entonces tienen que evitar eso. Y vienen a Argentina y despelote va, despelote viene. El Pitilín es algo un poco más clásico, todo filmado en una casa y tiene 2 segmentos. No me parece tan destacable como la otra, solamente aclarar que sí fue la primera, más o menos estrenada en el año 89-90, mientras que Las Tortugas sería más del año 90-91. Y lo interesante que acá me parece es que participa Carmen Wionchak, que si no la conocen, para mí es como una de las reinas del directo a VHS, porque hizo de esa especie de Flavia Palmiero exploitation que aparece en el caso Laura, y hace de la tía de las guachas, que seguramente capaz allí Tursi después comentará un poco sobre esa peli, que son 2 directos a video icónicos. Después pasando a otras películas de Maitland, en esta cuestión de explotar fenómenos en vigencia, que es algo que trasciende toda su obra desde el VHS hasta el DVD inclusive, me parecía bien seleccionar algunas obras, y no solamente fenómenos de la ficción, como pueden ser las Tortugas Ninja, los Picapiedras o los Simpsons en este caso, sino fenómenos que se dan en la escena nacional, en la realidad.
Los pornos sin son, que es la segunda, o la última, mejor dicho, en el medio viene Los Pinjapiedras. Para mí es la mejor de todas las parodias que hizo, en el sentido de que no es solamente una parodia fetichista sobre los personajes, sino que agarra el concepto de Los Simpsons, que es ser una parodia de la televisión, y lo extrapola a la televisión argentina. Y hace una parodia de Videomatch, porque ¿qué pasa? En los pornos sin son, los protagonistas miran un programa que se llama Fideo Macho, en donde hay concursos sexuales, hay un montón de cuestiones, todo transmitido vía Anal 13, así que hacía toda una parodia de lo que era ese estilo de televisión en ese momento, y lo conduce Mario Bergolini al canal, al programa, así que imagínense. Otra que me parece interesante es Susi Humberto y Gladiolo, del año 97, que es una parodia del escándalo entre Susana Jiménez y Huberto Roviralta, que fue la separación, el cenicerazo y todas esas cosas que seguramente los que crecieron en los 90 se acordarán, que fue un escándalo hipermediático. Maitland lo llevó al porno. En donde es básicamente eso, es una satirización pornográfica, en donde está Flavia Miller haciendo de ella misma, o sea, es una cosa rarísima, que no pude ver, porque digo, otro problema de esto, volviendo a la materialidad, es que muchas de estas películas no están disponibles ni en páginas, ni en copias, ni en versiones actualizadas, como podría uno decir, un DVD o una cosa así. Pero bueno, un poco la idea es compilar lo más que se pueda, y lo más que tengo es esa tapa que creo que saqué de Marketplace en algún momento. Y bueno, que hace toda una parodia del escándalo entre Susana, Huberto Roviralta y un perro que es el Adiolo, que se pelean ambos por la custodia. Otro caso bastante particular que no es tan mencionado es el caso de Colagate, que es una peli del 92, que no es de Maitland, es de un director que usaba un seudónimo y no volvió a producir, y toma otra vez esta cuestión del escándalo mediático televisado a través del canal 69, porque no podía ser de otra manera, y bueno, es una notera que va cubriendo distintos escándalos de índole sexual o situaciones sexuales, o ella misma termina en situaciones sexuales, porque obviamente es una película pornográfica. Y el último caso que aparece en pantalla, que para mí es el más interesante y creo que por lejos es la más interesante que hizo Maitland, por lo menos de esta primera etapa, es un delito de corrupción. Un delito de corrupción es un policial negro, obviamente pornográfico, que toma, por un lado, cosas de la ficción, porque hace una especie de homenaje a lo que es Delito de Corrupción, que es esta película con Rodolfo Rani y Mercedes Carreras, creo que estrenada en el año 90-91, que habla un poco de la persecución judicial, o de la persecución a jueces particularmente. Y bueno, en esta película se retoma eso, pero trata también una cosa que fue un escándalo en ese momento, que fue el tráfico de armas. La película gira en torno a un grupo de policías que están investigando eso. Para los que no sepan, o los que no se acuerden bien, en el 93-94 creo que fue, explotó una fábrica en Río Tercero, en Córdoba, para encubrir un caso, y bueno, hubo personajes de la política de ese momento involucrados, algo que nunca se esclareció bien, uno de los tantos casos de Argentina, y la película un poco funciona como denuncia frente a eso. Es más, en un momento de la película aparecen en un bar regenteado por turcos. Toco madera, explico si hay algún extranjero o no tan conocedor de esa época de la Argentina. Nosotros tuvimos un presidente al que le decían el turco, que esperemos no, eh, la historia lo recuerde de forma distinta a como lo están reivindicando ahora. Pero bueno, es una película muy oscura, muy interesante, eh, muy metida con la situación de ese momento.
y me parece que es uno de los mejores casos en esto de reivindicar al género pornográfico como algo que va más allá de lo que puede ser el onanismo o de consumos rápidos. Me parece que hay películas como esta que llegan a tener un nivel de sustancia importante. Pero bueno, aparte de eso también hay mucho bizarro y mucho kitsch, como pueden ver acá, disfraces, gente pintada, cosas muy berretas, bueno, capturas de las distintas películas un poco de las que estuve hablando. Y nada, no sé, ven a Pedro Picapiedra con su tronco móvil que tiene forma fálica, Marge Simpson que tenía un peinado también con forma fálica, las tortugas ninja que en vez de gritar Kawabunga gritaban Conchadunga. Es un universo extraordinario, la verdad, si se quieren reír un rato, recomiendo mucho. Y bueno, estas pelis justo salen también en plena vigencia de estas cosas, como dije, de las tortugas ninjas, que se estaba estrenando la película, el estreno de la serie animada de Los Simpsons, la retransmisión de la serie original de Los Picapiedras, que acá se da en el 90-91 por los canales de la Turner, y bueno, todo eso un poco acompaña. Y destaco también que esto a nivel internacional no se conoce. Nosotros tuvimos las primeras parodias de estos personajes. Yo la otra vez leía en un blog del 2016 que decía, por fin, la primer parodia pornográfica de las tortugas ninjas, que era una película yankee que se estrenaba en ese año. Y yo digo, no, la primera es argentina y salió hace 20, 25 años, chicos. Así que nada, y en el caso de los Picapiedras es lo mismo, porque la primera parodia que hacen en Estados Unidos o a nivel mundial es del 2010, y estas son del 90-91, así que absolutos pioneros, y bueno, ya pasando un poco de lo que es el porno, y se me va terminando el tiempo, pasando un poco del porno industrial o comercial, ya pasamos a un tema que si está Tursi, porque ella es fanática, y que fue el tema por el que nos conocimos en las jornadas, y de vuelta gracias por haberme invitado, que es Marcelo el Monstruo Viñera. Marcelo, ¿quién era? Era un videoclubista que necesitaba pagar el alquiler y como le pedían películas amateurs pornográficas y no conseguía, dijo, las hago yo. Y se metió completamente, metió el cuerpo total e hizo algunos de los títulos más bizarros que tiene el porno argentino. Por ejemplo, Madre Hijo, o La Linchera, en donde él tiene sexo con una mujer linchera, o tiene sexo con una señora de 65, 70 años, que me contaron operada de la cadera, para sumar capas. Acá hay que sumar capas. Este, y bueno, hizo como 30 videos que empezó a comercializar en su videoclub, comercializó por lo que fue Rubro 59, y después se empezaron a vender en Mundo Macabro. Todas las carátulas, que ahí le agradezco a Uriel Barros, gran amigo, que bueno, ellos mismos hacían las carátulas ahí, estos medio collage, con las fotos y todo. Y bueno, nada, es un rara avis tremendo dentro del porno argentino, porque en esa época era inexistente pensar en porno. Eran pocos los títulos, porque esto es más o menos del 99-2000 hasta el 2002, que ya a partir de ahí empiezan a aparecer otros realizadores, pero no a nivel amateur, siempre a nivel comercial. Y él era el único. Incluso llegó a tener algunas películas de porno homosexuales, cosa bastante rara, digo, en donde él mismo participaba, y hablaba, que esto es en una entrevista que él da, que habla de la policromía de la fealdad, que es como un concepto que se inventó él como para justificar estas cosas, de pensar la sexualidad, la genitalidad y la corporalidad, al fin y al cabo, de manera distinta, completamente distinta y mucho más realista de lo que se mostraba en el porno en ese momento, no solamente en el porno argentino, sino en el porno a nivel mundial. Él era muy cinéfilo, bueno, él empieza a vender o alquilar sus pelis en Mondo porque alquilaba películas ahí, le gustaba inclusive el terror gótico y no sé,
en un momento, en una de las escenas que me cuentan, porque todas estas películas están perdidas y lo único que hay de referencia son estas carátulas. No sé, fue un trabajo de campo tremendo de revisarle de punta a punta la casa Uriel, que de vuelta, gracias. Contactar ex clientes, contactar ex empleados y que nadie tenga nada. Y es material que me muero, nos morimos todos los que conocemos el nombre de Viñera por verlo, volver a verlo, porque es alucinante. Y bueno, él desaparece después del 2002, 2003, 2005, que da esta última entrevista. Él desaparece y bueno, no se lo ha vuelto a ver, y lo único que nos queda de referencia es esto. Así que espero que se obsesionen con él tanto como me obsesioné yo y que lo padezcan. Así que bueno, pasando ya para ir terminando un poquito, otro realizador que aparece, que fue un poco la cara visible del género junto con Victor Maitland, y que le da al porno una impronta nueva, más experimental, más profunda y más oscura también, donde mete temas de psicología o más, como dije, experimentales, es César Jones, que aparte de plantear nuevas propuestas, como digo, no sé, cuestiones de incesto, hablando a un nivel de decadencia moral y familiar como es en Los Desviados, que uno podría equiparar, acá me van a insultar los académicos, con, no sé, La caída de los dioses de Visconti, en ese tipo de temas, digo, no por el tratamiento, porque sigue siendo una porno, pero el tocar ese tipo de temas, que quizá Maitland va más a lo comercial, a lo seguro, o o a lo, o a lo explotable. César siempre hizo como las películas que él quiso, en 2176 Clones Bisex, que es la primer porno comercial con personas trans. Me contaba que habían usado filtros amarillos, habían hecho unas puestas en escena muy raras. Para él el porno era un espacio de juego y de experimentación constante, y sus películas hablan bastante de eso. Eugenio Duerme es una reversión de Alicia en el País de las Maravillas, pero obviamente explícita. Mezcló también lo documental y lo ficción en las pornomental. La verdad que es una obra muy interesante, y que lo interesante también de César es que fue el único realizador que primero sigue produciendo de lo que fue la protoindustria del porno, fue el único que sigue produciendo, y es el único que recuperó su obra a partir de masters en Betacam o de copias que fue consiguiendo, recuperando, que él mismo tenía. Remasterizó todas sus películas y las puso en venta en su página, que es LP6. Y es el único, porque Maitland es muy conocido por haber sido muy desorganizado con sus propias obras, y perdió masters y no tenía copias. Incluso en su momento hay una anécdota de que Fabio Manes tenía una copia de Los Pornos Sin Son y Maitland se la estaba pidiendo para hacer una remasterización en DVD, porque él no conservaba nada. Y bueno, cosas así. Y me parece destacable porque si se puede ver mucho de este primer porno de principio de los 2000, que es cuando empieza César, o por lo menos su obra propiamente, se puede ver porque él mismo se ocupó. Y esto me lleva a la última parte de la presentación, y ya con esto corto porque me estoy extendiendo mucho. Bien. ¿Qué es lo que hay en acceso hoy en día? Hay distintas ediciones. Por ejemplo, de Las Tortugas Pinjas hay 3 versiones distintas, y cada copia dura más, dura menos, tiene distintos elementos que no están en versiones anteriores. Hay versiones extendidas, como en el caso de Un delito de corrupción, que salieron en DVD, y hay incluso ediciones exportadas. En su momento encontré en un blog un recorte de una revista de que supuestamente la de Los Pornos Sin Son se estrenó o se intentó lanzar en video en España, y la de los Pinjapiedras también. Cosa que nunca se esclareció porque no encontré información, pero es muy posible que esas películas en su momento hayan tenido en Europa algún tipo de desembarco. Y en el caso de Las Tortugas Pinjas hay hay una,
una escena doblada al italiano en una torta que se llama Supercombo Nacional, que fue una especie de video homenaje a los primeros años de producciones que hizo Maitland y a su videoeditora, distribuidora, productora, que era Dirty Video, en donde aparece un fragmento de Las Tortugas Ninjas doblado al italiano. Así que es muy posible que esas películas se hayan pasado en Europa. Así que bueno, con eso cierro. Agradezco el espacio y bueno, mil gracias. En serio. Estuvo buenísimo, gracias a vos, nos encantó. Sacamos un montón de data y toda esta cuestión del porno funcionando como comentario social de todo lo que estaba sucediendo me parece sumamente interesante como para meterse. Sí, no, para mí es el principal elemento que tiene para reivindicarlo y recuperarlo, porque como todo cine y como toda manifestación cultural, artística o comercial, habla de su momento de creación, digo, desde la explotación que puede generar, desde los temas que toca, cómo los toca, bueno, mismo desde el elemento puramente pornográfico, digo, son películas pensadas para un consumo heterosexual masculino. Digo, es parte de la historización, si querés hacer una trazabilidad de toda la historia del porno, es fundamental. Y de vuelta, es una materialidad que si fuesen películas que están en nitrato o están en acetato, serían películas mucho más valoradas solamente por ese hecho. Y que el video lamentablemente las mantiene en esa nube oscurantista, pero es un tema súper interesante. Así que espero que se obsesionen ustedes y los demás espectadores. Y bueno, mil gracias de vuelta por la invitación. Espero haber hecho honor a semejante invitación. Así que les siempre es muy fascinante escucharte porque uno termina medio obsesionado con cosas que no sabía que se podía obsesionar. Y eso genera como ganas de saber siempre un poco más. Entonces me pregunto si hay alguna posibilidad de que alguien que esté mirando esto y tenga ganas de poder seguir tu laburo, tus propias obsesiones, ¿dónde y cómo puede hacerlo? Bueno, yo subí algunas de las pelis a YouTube, hay escenas recortadas en Cineclub Insomnes, pueden buscarlas y están los links para descargar. Bien. Y me pueden seguir en academia.edu, que ahí yo tengo las 2 ponencias que escribí, que es una que es más general, que es un poco todo esto que hablaba, que la presenté en las primeras jornadas de pornografía organizadas por el grupo al que después me sumé, que es el Filocid, la pornografía desbordada, que les mandamos un beso, que sé que hay algunos mirando. Y la segunda, que es la de Viñera, que fue por la de las jornadas del Indómito, en donde las conocí a ustedes. Así que por ahí voy a estar subiendo todas las ponencias. Por este año ya el porno lo dejo y me meto con un par de cositas más, pero sí. Te juro que dejo el porno. Lo peor de todo es que me están viendo mis viejos, ¿viste? A todo esto les mando un saludo a la familia. Así que nada, pero sí es un tema súper interesante y que siempre va apareciendo algo, levantás una piedra y siempre aparece una imagen, una referencia, una película, un corto, un recorte de alguna película y es imposible dejarlo, es imposible. O sea que el objetivo mayor es encontrar cosas de Viñera. Lo que se puede encontrar, poder encontrar eso. En este momento sí, un poco porque también, bueno, se obsesionó Ashi Tursi con Viñera, la otra vez lo nombraba en un vivo, y sí, estamos todos, porque también volver a hablar con la gente que lo conoció, que lo vio, que lo trató, le generó una linda nostalgia, entonces de repente todos queremos yo encontrarlo y ellos reencontrarse. Así que sí, eso sería buenísimo. Así que hago un llamado, si hay alguien viendo y alguien fue cliente de Mondo y alguien tiene algo de eso, que nos contacte. Así lo recuperamos. Encima que se pongan un antifaz y no revelamos su identidad. Claro, no, acá no vamos a mandar al frente a nadie, pero sí, estaría buenísimo. Es una especie de eslabón perdido y un poco hacer estos trabajos ayuda a recuperar bastante material, aunque sea fotos o fotos de las carátulas, pero que dan una pauta tremenda de lo que era eso, porque es delirante, es muy delirante. Sí, y es interesante, yo me quedo con esto de la policromía de la fealdad porque me pareció sumamente poético. Bellísimo concepto. Y dan ganas de meterse un poco más, ¿no? Como de seguir indagando. Sí, él no solamente tenía sexo con jubiladas o con gente de la calle, llamaba sus castings, entre comillas, que era publicar en Rubro 59,
iba gente, mujeres de barrio, de casas, a veces despechadas, decía alguno, que había entrevistado, pero que mujeres normales, comunes y corrientes, sin maquillaje, sin nada, y él filmaba, era una especie de mezcla entre documental y ficción en un punto, muy interesante, que bueno, suscitó hasta casi un informe periodístico que lo iba a hacer Daniel de la Vega, que no se terminó haciendo porque dicen, no, hace apología, él trabajaba en Canal 7 en ese momento, en 2001 creo que fue. Y lo entrevistó, lo filmó, todo, una cosa me dijo que espectacular y una experiencia que él mismo disfrutó mucho, y que eso después se borró y se perdió porque no lo terminaron, era como un crudo, y que no se hizo porque hacía apología al porno, hacía apología a Viñera y qué sé yo, y bueno, no salió a la luz, y bueno, es tristísimo, pero sí, es un personaje que estaría buenísimo entrevistarlo también, porque era muy cinéfilo, le interesaba mucho también todo lo que era la teoría alrededor del cine, la historización, con Uriel se prestaban o se cambiaban libros. Entonces es una persona que creo que si se lo puede entrevistar, sería espectacular. Iniciemos la campaña entonces. Alguien lo tiene que conocer, alguien tiene que saber dónde está este hombre. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por conectarte, por contarnos un poco de tu laburo y... Gracias, estamos agradecidísimas, nos encantó todo y nada, ojalá sea el principio de un montón de encuentros más en los que podamos trabajar juntos. La verdad que espero que sí, les súper agradezco de vuelta, sobre todo porque yo soy una persona que recién está empezando en todo esto de la investigación y la cuestión académica, y gente grosísima en este evento. Si yo me metía al tema de los archivos audiovisuales por escucharlo a Peña, o sea, decir no tenemos Cinemateca en Argentina, así que estar en un mismo evento exponiendo y que me hayan invitado a ustedes, que son grosas, la verdad que les súper agradezco, así que sí, espero que nos volvamos a encontrar y que sea pronto. Seguro. Gracias. Gracias. Adiós. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.